que en Madrid, o sea, el aeropuerto estaba solo y las personas tenían miedo, ¿no? O sea, todas las personas con mascarillas, guantes. Sí, como ese sentimiento de que algo se iba a poner feo y de que me tenía que ir de ahí. Todo salió mal desde el principio. El miedo que se creó fue inmediato, fue como de un día para otro. Entonces ahí fue cuando me cayó el 20 de que pues, yo también me debería de empezar a ir, porque ellas me empezaron a decir, es que van a empezar a cerrar todo, los vuelos ya hay bien poquitos, los están cancelando, y fueron las que me recomendaron de que yo pues, te recomiendo que te empieces a mover porque esto pues va a estar feo. No había forma de que nosotros supiéramos que algo así iba a pasar o que algo así iba a ser de grave, ¿no? La respuesta era obvia, tenía que regresarme rápido y punto. O sea, no sé por qué lo pensé tampoco. Como que siente uno que tiene mucho tiempo y posibilidad como para hacer cosas, pero a la vez no se puede hacer nada más que estar uno en su casa. Y sí, que no es para la risa esto del COVID-19. El 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia de COVID-19. En enero, desafortunadamente, se tiene ya la primera víctima mortal, estamos hablando del 7 de enero, la primera víctima en China. A partir de entonces, este virus fue extendiéndose cada vez más y afectando la vida de todo el mundo, de todos los habitantes de este planeta, en diferentes niveles y en diferentes impactos, principalmente en la vida social, en la salud, definitivamente, en la vida económica, en la vida institucional. Over here in Asia, China has imposed a partial lockdown on some new regions after some COVID-19 infections sprouted in the country's northeast. A quienes sienten miedo, hoy día quiero transmitirles que desde este gobierno seguiremos y estamos mirando todos los días cómo ha ido evolucionando. Se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país. Ahora mismo se cree que hay 10 veces más contagiados que los que dice el gobierno. Declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Face à la forte progression du coronavirus en France, le Premier ministre annonce se préparer à un prolongement du confinement avec un durcissement des règles dès ce mardi. Museo de Louvre hasta los Campos Elíseos, que normalmente están repletos de turistas, hoy lucen prácticamente, completamente vacíos. Time-lapse of it being constructed in 9 days. It's now admitting patients, and these images have been enthusiastically distributed. The soaring number of coronavirus infections last month forced the government to announce another lockdown 2 weeks ago. Many areas have curfews and travel is restricted. Shops are closed and food can be scarce. Cuba cumplió el jueves 21 de mayo una semana sin muertos por SARS-CoV-2. La enfermedad en el país tiene un índice de letalidad del 4,2%. Las principales ciudades de los decesos fueron Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Cali. Por su parte, en el departamento de Antioquia no se presentaron muertes por coronavirus en las últimas horas. Eso, el Instituto Nacional de Salud confirmó resultados positivos a las pruebas. Durante esta semana, es sous surveillance médicale stricte. Epicenter of COVID-19, Wuhan, has also been locked down again after 6 new cases were reported. En el medio educativo, suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Se localizó también a sus contactos primarios, que son la familia. Hay 5 contactos que están también en estudio. Toda esta familia está en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Las autoridades en San Luis Potosí confirmaron el primer muerto por COVID-19. Desde luego que 5 meses después, en el momento en que estoy narrando esto, no teníamos idea de la magnitud. Nosotros en el Colegio de San Luis decidimos no reanudar clases y decidimos a partir de entonces que todas nuestras clases fueran a distancia. Quisimos hacer ese mapeo sobre todo de dónde estaban nuestros alumnos, qué acciones estaban tomando y sobre todo si es que estábamos teniendo un contacto directo con ellos. De pronto también empezamos a recibir ciertas alarmas de nuestros propios alumnos, ¿no?
que ellos no sabían qué iba a pasar en los países donde estaban viviendo, no sabían si podían regresar o no, y no tuvimos más remedio, estoy hablando ya más o menos como finales de marzo, principios de abril, que suspender todas las actividades de movilidad. La verdad es que nunca había escuchado de eso. De hecho, según tengo entendido, lo del COVID-19 empezó a finales de diciembre en China y apenas estaba contenido en el norte, bueno, en Wuhan, y todavía no se extendía al sur. De hecho, cuando fui a Filipinas pasé por China, pero por el sur, y aún no tenía ningún conocimiento del virus. De hecho, recuerdo muy bien que mis padres me advirtieron, oye, mira, hay un nuevo virus, ya tiene su primer víctima. Y yo les decía, es una enfermedad respiratoria, y eso como que me calmó un poco, y los calmé un poco. Solo ha matado a una persona, su mortalidad no es tan alta para los pocos casos que había, entonces fue de tranquilidad, no pasaba nada. Cuando llegué como a los 3 días nos trasladamos a Diliman y nos instalamos en las residencias universitarias. Pero después como que se empezó a dificultar la situación, y no tanto por el COVID, sino porque explotó el volcán Taal, que es el segundo volcán más potente de Filipinas. New warnings tonight of a volcanic tsunami in the Philippines after an eruption near Manila. Lightning struck as a plume of ash spewed up to 9 miles into the sky. Entonces yo recuerdo que un día nos mandaron un mensaje en el grupo de los extranjeros y nos dijeron que usáramos cubrebocas y que no saliéramos de nuestros cuartos. Yo no entendía por qué, hasta que busqué las noticias y pues resultó que había explotado un volcán y que habían cenizas en el aire y que lo mejor era usar tapabocas si salía y preferentemente no salir. Todo estaba normal hasta que llegó el primer caso a Filipinas de una mujer china que viajó a la isla de Cebú, luego hizo una parada en Manila cuando se sintió mal. En Manila estaba yo, y fue internada en el hospital de San Lázaro y murió ahí. Y después se descubrió que su esposo también estaba infectado. Se hizo un rastreo de todos los lugares por donde había ido también al norte de la ciudad, había ido al sur, donde habíamos estado los estudiantes, al centro de Manila, que se llama Intramuros, también habían paseado por ahí, o eso nos dijeron. Entonces, desde ese momento, ahora sí empezó como el miedo, ¿no? Híjole, yo creo que ya está por aquí el virus en Manila. De hecho, cuando salió el COVID, apenas acababan de abrir el aeropuerto por lo del volcán, pero seguían en la alerta de que podía volver a explotar el volcán o incluso que podía haber un tsunami. Porque aumentó la carga de preocupación a otras cosas que ya tenían. Entonces, bueno, en ese aspecto. ¿Qué otras cargas, qué otras cosas, qué otras preocupaciones tenías? Bueno, esto hace referencia a un paseo que tuve por Intramuros, por el centro de Manila, donde, bueno, desafortunadamente un gato callejero me mordió y, bueno, yo no le di mucha importancia y, para no hacer esto muy largo, simplemente fui al médico para descartar. Yo iba con una actitud de no pasa nada, ¿verdad, doctor? Y el doctor se asustó porque la rabia es endémica de Filipinas y, bueno, me dijo, no, primero llegas un día después y esto no se hace, tiene que ser inmediatamente. Hay que ponerte 7 vacunas, hay que ponerte inmunoglobulina. Entonces, desde ahí empezó la preocupación. Y aún de más, en qué era el virus de la rabia, qué consecuencias tenía, además de que es incurable. Bueno, la forma en que se desarrolla es muy, muy fea. Entonces, como que eso, más la histeria social del coronavirus, hicieron el caldo perfecto para un estrés completo. Él estaba completamente con mucho miedo y cuando fue a la embajada les comentó esa situación de que si decía es que capaz que si me dio rabia y qué tal que me muero aquí, no me quiero morir aquí. ¿Te has registrado? Fue una de las primeras preguntas. ¿Por qué no te has registrado? Me pasó la página para que me registrara. Me dijo, antes que nada, haz esto y después continuamos. Entonces ya me registré, le explico mi caso. Él me recomendó hospitales, me dio una lista de hospitales, me dijo que tenía también que pensar si regresar a México era una opción.
yo le pregunté si en dado caso, y si me ponía muy mal, la embajada podría, no sé, gestionar un vuelo para que yo regresara a México. Él me dijo, podríamos, pero no hay recursos. Entonces, realmente tienes que pensarlo bien. Sí, bueno, en Filipinas yo lo sentí muy cercano porque dije, bueno, si el virus salió en el norte de China, se va a empezar a expandir hacia el sur. Y aunque no se expandiera hacia el sur, si llegan personas de China que van al norte de China, que llegan de los vuelos de allá, pues se va a empezar a expandir el virus a todos estos países del sudeste asiático. Y inmediatamente que pasó eso, yo dije, me tengo que ir de aquí. O sea, no sé, fue como una intuición que sentí. Como les mencionaba, ya estaba muy estresado, lo que quería era ya estar en mi país, con mi familia. Entonces, realmente no avisé a nadie, ni siquiera hice también muchas amistades la iglesia también fue un papel muy importante en Filipinas, entonces hice muchas amistades con sacerdotes allá, a nadie le avisé, al cónsul, a la iglesia, a nadie, nada más acabé de firmar unos papeles en la universidad donde renunciaba al derecho de ser estudiante internacional y me regresé a México. Y al doctor Patricio, y fue todo. Mi mayor miedo no era contagiarme de coronavirus, ni que explotara el volcán. Eso no era mi miedo. Ni que hubiera un tsunami, ni siquiera. Lo que me daba miedo era quedarme ahí. O sea, no poder salir de ahí. Porque yo pensé, es un archipiélago, ¿cómo te sales de ahí? Y de por sí, el país ya es muy caótico, no tiene logística, no tiene comunicación, no tiene logística. Ahora, si pasa algún desastre, ahora va a ser peor. Pues yo empecé a planear mi intercambio desde septiembre, o sea, ya hace un año, en septiembre de hace un año, y escogí Chile porque siempre se me había hecho un país como muy interesante y quería irme a Latinoamérica. Antes de yo irme, el coronavirus era algo que, pues como que sonaba por allá, que era algo como que pasaba en Asia, un poquitito en Europa, pero nunca fue un impedimento como para yo irme. De hecho, recuerdo que antes de irme, 2 días antes de irme, platiqué con un amigo que tenía planeado un viaje, se quería ir a Holanda en Semana Santa, y él me decía, oye, pero estoy apurado porque ya hay 2 casos de coronavirus en Holanda. Y yo le decía, no, hombre, no te preocupes, eso pues no va a pasar nada, no hay ningún problema. Y pues miren. No, nunca se me pasó el coronavirus, nunca fue una preocupación. Más me preocupaba lo del levantamiento social y que se me iban a tocar protestas, que si iba a tener clases o no. Yo ya conociendo a chilenos, como que poco a poco se empezaba a oír más y de que ya hay un caso en Chile, pero hasta los mismos chilenos decían, no hombre, pero es el presidente Piñera, que no les cae muy bien, que quiere desviar la atención de los levantamientos, lo que quieren es que ya no protestemos, el coronavirus, nada. Entonces nadie le hacía caso, la verdad. Para nosotros era como, no me tenía ni que preocupar por eso. Hasta que de repente empezaron a llegar muchísimas noticias de casos. La particularidad de lo que pasó con Chile fue que el gobierno chileno tomó la decisión de pasar de fase 1 a fase 4 en tan solo 3 días, que fue el único país del mundo en el que lo hizo tan rápido. En México me parece que ni siquiera estamos en fase 4 aún. Ya empezaba a salir en todas las noticias de que ya los casos están aumentando y aumentando, y empezaron a ver si empezaban a cerrar las fronteras. Entonces ya fue como, creo que esto sí es en serio y creo que tal vez afecte mi intercambio. Todavía pensaba que no. Lo que la universidad nos dijo fue, las clases no va a haber. O sea, no va a haber clases, van a ser en línea. Te aconsejamos que se vayan a su país porque pues no sabemos qué va a pasar, pero pues ustedes decidan. Entonces yo estaba con la incertidumbre de qué va a pasar. ¿Se va a quitar luego y voy a estar allá y me voy a querer regresar? ¿O va a durar muchísimo? Pero es que aquí pasa algo bastante interesante. Como todos sabemos, existen muchísimas movilizaciones sociales en Chile. Todos los días había protestas de diferentes grupos. Que un día va a ser para las feministas, otro día para los veganos, por ejemplo, otro día para diferentes grupos, para un grupo estudiantil. Entonces, las movilizaciones sociales están bastante fuertes y de hecho cuando tú llegas a Santiago de Chile se siente esa especie de vibra revolucionaria en donde ves que la gente está lista para pelear. Y esto es muy importante en este tema del coronavirus, debido a que el gobierno lo utilizó como una ventana de oportunidad para apaciguarlos, por así decirlo.
Los manifestantes se juntaban todos los días en una plaza llamada Baquedano, que era cerca de donde yo vivía, la primera casa en la que estuve. Entonces el gobierno de repente decretó el estado de excepción, en donde el presidente podía atribuirse de facultades extraordinarias. Lo primero que hizo, cuando empezó el cierre y diciendo que la gente tenía que quedarse en sus casas, se iba a haber toque de queda a partir de las 10 de la noche, como les comento, la primera noche que pasó esto, en donde la gente se tenía que quedar en sus casas, sacó al ejército a las calles. Y pues como todos sabemos, la gente chilena le tiene muchísimo miedo al ejército. Si de por sí a los carabineros les tienen miedo, al ejército mucho más por el pasado que tienen, ¿no? Yo recuerdo que el casero a mí me comentó, ni de broma salgas porque ponle tú que no te metan a la cárcel, pero mínimo regresas con una pierna rota. Había como una sala donde siempre estaba la tele prendida y él siempre tenía las noticias. Entonces todo el día que pasaba, y mi cuarto estaba por ahí, oía de que nuevos casos, se detectan nuevos casos, Piñera declara estado de emergencia. Luego, lo que me acuerdo que más me impactó fue que pusieron el mapa de Chile en las noticias, y como ya era estado de emergencia, dividieron el país por zonas y empezaron a decir, esta zona está bajo el mando del general tal, y esta bajo el general tal. Entonces ya iban a empezar a salir los militares, y yo dije, me sentía como en una película, ¿qué está pasando? Lo que pasa, en noviembre fui a un congreso del humor, y conocí a una investigadora, y ella fue la moderadora de mi mesa, y me ofreció que si me gustaría que me fuera allá. Iba a la Sorbona 4, iba a la biblioteca, y pues ya estaba recopilando bibliografía, y pues estaba haciendo lo que iba a hacer allá era mi avance de tesis, que lo entregué la semana pasada, y era lo que estaba haciendo, la recopilación de bibliografía, porque hay a veces que solo base de datos solo los tenía que consultar dentro de la universidad. No recuerdo a dónde fui, pero andaba en el metro y he escuchado señoras, ¿no?, que estaban diciendo porque yo ignoraba todo eso, o sea, quería ignorar, y he escuchado a dos señoras que estaban diciendo que a partir del domingo iba a entrar a la tercera fase. Entonces me quedé así como que, ¿y eso qué significa? O sea, no sabía qué significaba. Ya llegué con mi amiga y ya le pregunté qué iba a pasar, y ya me dijo ella, ¿no?, que iban a cerrar muchas cosas, ¿no?, muchos restaurantes y así. Y el domingo 15, la gente andaba normal, pero ya había muchas cosas cerradas. Por ejemplo, el 15 íbamos a ir a Disney, pero pues ya no fuimos por lo mismo. Y la gente, lo que fue muy extraño, porque fue como una despedida, no sé, porque fuimos a pasear y fuimos a la Torre Eiffel, y había muchos turistas, había mucha gente abrazándose, incluso vimos al fondo, eran unos ingleses o no sé qué eran, llorando, no sé, o sea, era como algo muy extraño, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues, ya empezó el caos. Pero estuvo muy raro porque la gente a partir del 16 de marzo ya las distancias eran absolutamente, pues, casi como 2 metros, ¿no? O sea, la gente de hecho enloqueció, incluso fui yo a hacer bueno, nos separamos mi amiga y yo, o sea, ella iba a comprar pues sí, el vino y así, yo fui a comprar el papel del baño y todo, y tenía un paquete de papel de baño, y una señora me la arrebató, o sea, cosas que dicen, no, los europeos son muy educados, pues obviamente no, o sea, sí, son humanos, ¿no? O sea, igual aquí en México y en todos lados. Entonces sí fue muy sorprendente de esto. Cuando empecé a ver a las personas con cubrebocas fue el 17 de marzo, a partir de ahí, porque antes, y ya la gente exageraba con el gel antibacterial, ¿no? Yo pensaba que era como tipo la influenza, que pues no sé, o sea, no lo tomé con seriedad los primeros días, pero ya cuando vi todo esto, de que cerraron fronteras y así, porque un amigo fue a Alemania y casi se iba a quedar allá porque cerraron la frontera alemana. Entonces fue así como que, ay, canijo, esto sí se está poniendo serio, y que no, pues ya, mejor me regreso. Un amigo de allá, ¿qué era? Su prima o algo así, había tenido contacto hace como 5 días y estaba embarazada y se contagió de COVID. Entonces fue ahí como
Pues sí, nos entró mucho miedo, ¿no? Cuando yo me voy, yo no, bueno, para esas fechas ya había casos de COVID, ¿no? En algunos países, en China ya había casos, se habían, me parece que desde diciembre, descubierto los primeros, pero yo no sabía absolutamente nada. O sea, yo estaba tan emocionada de que al fin iba a poder hacer la estancia en Madrid, ¿no? Algo que, pues, sí, realmente era un sueño para mí, hacer esta estancia, que no sabía absolutamente nada. Hasta que llego a Austria, ya fue como que con personas de allá que comienzan a comentar, ¿no? De casos no en Austria, sino casos en otros países que para ese tiempo parecía que todavía estaban como muy lejos de llegar a Europa, ¿no? O sea, sí había, pero allá, como en los países de allá. O sea, como no creemos todavía que lleguen a donde estamos, ¿no? Entonces ya después de la difusión que se le da a este libro en Austria, el siguiente paso era ir a Holanda. Yo salí aproximadamente el 13 de febrero de Austria para volar a Holanda. Y mi estancia en Holanda realmente no ocupaba muchos días. Yo pensaba estar allá a lo mucho 3, 4 días. Pero ya estando en Holanda, me llega un correo diciendo que la beca mixta fue cancelada o rechazada, no sé cómo llamarle. Y entonces hablo con mi directora, yo bastante preocupada, pues porque yo contaba pues con ese apoyo económico. Y entonces le digo que no, para mí no va a ser posible quedarme, ¿cómo decirlo? No va a ser posible trasladarme a España de manera inmediata porque pues hay que hacer gastos de renta y de alimentos y todo esto. Entonces yo hablo con ella y con la persona que me estaba quedando en Holanda, le pido de favor que me deje estar más tiempo en su casa, pues porque ahí no iba a pagar renta y pues de alguna manera la familia de esta persona me estaba proveyendo de alimentos, ¿no? Entonces, así es como de 3, 4 días que pensaba estar en Holanda, transcurren 2 semanas, ¿no? Bueno, me paso estas 2 semanas y ahora sí vuelo a España. Y en España, la primera parada iba a ser en Alcalá de Henares, al encuentro de Mujeres Divinas, Divinas Mujeres, en la Universidad de Alcalá de Henares, donde yo tenía una participación. Bueno, fue un encuentro bastante gratificante y ya después de ahí ya me traslado un viernes, me traslado a Jaén, ¿no? Que ahora sí es a donde realmente tenía que hacer pues ya verme con mi investigador que me iba a recibir allá. A los 2 días, me parece que fue un miércoles, yo veía al doctor Mañero, charlamos, lo acordamos todavía, inclusive me hizo algunos comentarios sobre la tesis de que él, bueno, qué cosas ahí veía que tenía que cambiar o que me sugería para cambiar. Y acordamos de vernos el lunes de la semana que viene, ¿no? De la semana que venía. Para esto, ya cuando llegué ahí, ya se hablaba ahora sí de que había casos, de que en Italia ya estaba muy fea la cosa. Fue una cosa como de un tiempo a otro, todo fue muy repentino. Entonces yo lo veo el miércoles y para el jueves dicen que ya había suspensión de actividades para todos los de nivel básico, ¿no? Que fue, bueno, era primaria, secundaria. Inclusive hicieron una mala broma ahí en la universidad, mandaron un correo y les dijeron a todo el mundo que ya se suspendían actividades y que todos los de universidad tampoco ya no iban a asistir. Eso fue el jueves. Para el viernes mandan a decir que efectivamente nadie asiste a clases. Pero en cuanto dijeron que se cancelaban actividades en la universidad, fue como si todo mundo hubiera salido y corrido a sus casas. Pues eso es algo que me impresionó porque digo, ¿cómo en una situación en la que te sientes transgredido, te sientes, pues sí, con un problema y que no lo quieres pasar solo?
vas en automático, corres con tus familiares o con personas cercanas a ti, ¿no? Y bueno, en esos momentos lo que yo pensaba era, estamos ella y yo tan lejos de nuestra familia. Yo charlaba, le llamaba a mis hijos desde allá, y cuando ellos me hablaban y me decían, pues que cómo estaba, yo trataba o procuraba de no alarmarlos, ¿no? Porque yo comenzaba a ver que la situación se veía bastante complicada y pues que si eso seguía empeorando, pues era probable que no pudiera regresar en tiempo y forma en la fecha pues que tenía mi regreso, ¿no? Que era el 6 de abril. Lo que pasa es que mi mamá de repente llamaba y pues yo escuchaba que mi mamá estaba como tensa, ¿no? Que se sentía cierta tensión, que pues estaba encerrada, que pues así estaba súper vigilada y que pues todo se estaba poniendo cañón allá. Y pues nos mandaban mensajes, pero pues la verdad es que ahorita, no, bueno, en ese momento nosotros estábamos en nuestro caos de tratar de aguantarnos a nosotros mismos y pues cuando llamaba, pues hasta cierto punto era como, pues está llamando a mi mamá, ¿qué le decimos? Porque decíamos que estábamos bien, pero pues claramente no estábamos bien. Y después escucharla a ella así como toda preocupada de que nos cuidáramos y que esto de la distancia y que toda esa cosa, pues como que a mí me tensó más, ¿no? Y yo dije, no, pues es que pues, si está pasando allá, pues que de repente nos pasa a nosotros aquí y pues que ella se queda allá y que no regrese, pues ¿cómo le va a hacer, no? Y pues mejor nosotros tratamos de arreglar lo nuestro, no decirle que pues aquí andábamos hechos todos un desastre. Y bueno, ya estando en España, en Jaén, ya es cuando me entero que la Universidad de Alemania, que es donde yo iba a presentar la publicación de Me lo cuentas, se cancela, ¿no? Primero me informa la universidad que se cancela y poco tiempo después, que habrá sido un día, la misma compañía de Iberia, el vuelo, me dice, ¿sabes qué? Tu vuelo se cancela, ¿no? Entonces ahí es cuando yo dije, no, esto está muy mal, ¿no? Esto quizá al principio sí fue el bombardeo de los medios, o sea, el bombardeo mediático, pero ahorita sí ya está... o sea, el bombardeo mediático me refiero a que era tan estresante que a mí ya hasta me dolía la cabeza. O sea, y yo decía, o sea, estaré enferma, o sea, ya me habré contagiado, estaré mal. Y yo decía, no me puedo enfermar, pues porque yo tengo que regresar. O sea, si me enfermo y me quedo aquí. Y luego, bueno, a eso súmale que las noticias te decían, no, o sea, te pasaban los casos de los que se morían, ¿no? En uno pasaron que se habían muerto 15 adultos mayores en un asilo de ancianos, en un día. Pues mira, yo en febrero no tenía idea que se fuera a pasar para España. De hecho, yo tenía una amiga mexicana que venía de vivir de China, venía de Shanghái, entonces se regresó a finales de enero y se quedó en mi casa. Y yo hasta me lo tomaba como broma de que, ay no, tienes el virus ese de China. Y nunca se me hubiera ocurrido. Y luego ya llegué a España, no se hablaba ni siquiera el tema. Y por ahí, a las 3 semanas de estar en España, fui a visitar a mi hermana que estaba en Francia y ya empezaban los casos. Pero lo veía lejano porque solo estaba en Francia, solo estaba en Italia, en España no había ningún caso y en España todos se lo tomaron muy a la ligera. Ya empezaban casos y seguían los bares y seguían las fiestas, seguía todo. Pues empezamos a ver en cuestión de días que estaba empeorando demasiado en Granada. O sea, ya para eso fue cuestión de 4 días que sabíamos que nos teníamos que regresar. Los estudiantes universitarios de Granada están pendientes de que se publique la orden que suspende durante 15 días las clases presenciales. El gobierno andaluz justifica esa medida porque asegura que con ella se podría evitar el cierre de la ciudad. Julio García de la Paz. Bueno, no es que en Granada como que fueron los más como necios de España, en Andalucía, de que se estaban negando a cerrar. Pero luego tuvieron que empezar a cerrar universidades, sí empezaron a cerrar restaurantes y tiendas, pero todavía me tocó así como que farmacias y cosas abiertas.
y no había cubrebocas, no había guantes, no había gel, nada. No podías ir a comprar a ningún lado, ya no había. Es que yo, te digo, mi última decisión era regresarme, porque yo iba a la universidad y hablé con el que está encargado de movilidad. Y me dijo, no, o sea, no pasa nada, si cierran escuelas, van a cerrar escuelas 10 días máximo. O sea, no iba a pasar. Y todos en la escuela me decían que no me regresara. Pero mis amigas con las que estaba viviendo me decían de que no, es que esto va a durar meses, o sea, yo me voy de aquí. Y haz de cuenta, un miércoles nos juntamos todas y quedamos. Nadie se va a ir hasta que todas sepan qué hacer. O sea, no vamos a dejar a alguien sola. Claro que para el viernes ya todas tenían boleto y yo no tenía boleto. Y no me iba a quedar yo sola en un departamento porque no me gusta estar sola. Entonces, pues en ese momento, con presión de que mi hermana también estaba muy frustrada allá en Francia y estábamos hablando en el grupo de mi familia de a ver qué hacemos, nos quedamos, no nos quedamos. O sea, literal en mi cumpleaños de que ese día todavía seguía abierto todo, de que en la tarde de que yo fui a comer con mis amigos y ese día a las 12 de la noche cerraron todo y pues ya ahí se acabó todo, ya cerraron mi colegio, restaurantes, bares, todo cerró y ya no pude salir de mi depa. Pues mi problema era acabar mis materias, yo no quería que se quedaran a la mitad y un semestre perdido. Y yo tenía mi vuelo para el martes 17 de marzo, creo, y me lo cancelan ese día, un día antes en la noche. Y yo, no, pues ya me quedé aquí, si me están cancelando vuelos, me van a cancelar los que compre. Entonces le hablé a mi papá y compró otro vuelo. Entonces, pues era mucho estrés, porque las dos que había mencionado, que también se regresaban, se iban un día antes que yo. Entonces me dijeron de que no, está horrible el aeropuerto, tienes que irte a formar a las 7 de la mañana, aunque salían a las 2 de la tarde porque estaba llenísimo y tenían demasiados filtros y así. Entonces yo salía, creo que a las 2 de la tarde, más o menos, y a las 9 de la mañana ya estábamos mi hermana y yo en el aeropuerto. Y ya, en el avión pues redujeron los pasajeros. Nos dejaron de que así, un asiento solo, luego yo, luego solo, luego mi hermana y así. O sea, fue todo con distancia. Pero sí, el escenario sí daba un poco de miedo. Yo sí iba muy paranoica, de que me ponía gel cada 5 minutos y así. Yo desde un inicio siempre quise estudiar arte. La carrera se llama Artes Interdisciplinarias. Entonces, lo que ellos nos querían enseñar era más bien como que ellos te dan un problema, por así decirlo, y tú tienes que resolverlo a tu manera. No es como, por ejemplo, teníamos una materia que se trataba de proyectos audiovisuales, que era componer algo utilizando la computadora y programas de computadora. No sé, quizás realizar collage o quizás hacer una pintura, una composición, pero utilizando estos medios tecnológicos o un video o lo que fuera que quisiéramos. Pero nosotros debíamos buscar la manera de resolverlo. No era como que tuviéramos un profesor que nos enseñara a utilizar este programa o otra clase donde nos enseñaran composición y composición dentro de medios tecnológicos. Eso teníamos que buscarlo nosotros. Sin embargo, ya estando dentro de la universidad me di cuenta que sí tiene muchísimos problemas de desorganización, porque no es únicamente con la Oficina Internacional ni la Oficina de Control y Finanzas, es también con los profesores de mi escuela que no saben cuándo te van a dar clases, no saben cuál es su horario, no te dan como una certeza de qué es lo que vas a hacer y todo el tiempo estás como en la incertidumbre de qué va a pasar en la siguiente semana, cuándo es la fecha de entrega que no me han dicho. Entonces siempre estás con un signo de interrogación todo el tiempo, no sabes qué está pasando y creo que es un descontrol muy grande que tiene esta universidad en específico. Y bueno, he tratado de preguntarle a los chicos que están en las otras carreras de la misma universidad,
no sé, como en la carrera de Bellas Artes tienen lo mismo, pero no estoy muy segura de la carrera de música. Y bueno, si comparo eso con también el nivel de educación que nos estaban ofreciendo aquí, al nivel que yo tenía en la autónoma es muy diferente. Y a mi parecer la autónoma está mucho mejor que lo que estoy teniendo aquí, a pesar de ser Holanda, y también porque estoy pagando exageradamente mucho para lo que me están ofreciendo. Bueno, cuando vi que todos estaban yendo, porque de pronto uno fue, no voy con mi mamá porque no tengo trabajo, van a cerrar las fronteras de sabe dónde, y me dio mucho miedo, honestamente sí me dio mucho miedo, porque me sentí muy vulnerable, lo vi como todo muy catastrófico, dije, ¿qué va a pasar? Se van a morir todos, ya no nos vamos a volver a ver. Creo que me dio muchísimo miedo y pensé, y me acuerdo que mi mamá me dijo, pues toma el primer vuelo que veas. Pero ya después como que lo pensé claro y dije, no, creo que lo peor que puedo hacer ahora es irme a un vuelo internacional de 1000 horas, llegar al centro de México. Y si luego capaz si yo tengo algo y las ¿cómo se dice? Olvidé la palabra. O sea, les transmito algo a ustedes, entonces no, y ya me calmé y todo bien. Y ya como siento que lo que decíamos es que nos parecía que todos los días parecían domingos, porque siempre era lo mismo, siempre nos veíamos todos los días en la mañana, jugábamos juegos de mesa y teníamos nuestras clases, nos íbamos a caminar por ahí y al día siguiente otra vez nos íbamos, desayunábamos. Entonces ya nos contamos como este chiste de, ay, otra vez domingo. Es quizás como que a mí me da un poco de pena que después me pregunten por qué me regresé. Que no quisiera que la gente o quien me conozca o quien sepa de mi caso piense que venir a estudiar a otro país es muy difícil o que es negativo todo, porque no lo es. En realidad, sí me vi totalmente afectada por todo esto del corona y en parte también fue por la institución que decidí elegir, pero bueno, siempre hay maneras para salir adelante, creo, siempre puedes encontrarlas. Y pues, no sé, no es... Ay, no sé cómo explicarlo, solo no es imposible hacer las cosas que quieres. Hay que estar siempre muy informados. Y bueno, y con respecto al corona, pues simplemente quizás esto dure más, quizás dure menos. Todavía no sabemos qué pueda pasar en el futuro, pero mientras tanto hay que seguir cuidándonos unos a los otros. Y no dejar de lado que esto está aquí sigue y proteger, sobre todo proteger a la gente a tu alrededor. Tampoco nadie se planteaba la cuestión de que fuera a ser tan grave como para que todos fuéramos pensando en regresarnos a nuestras casas. Yo creo que para febrero todavía estaba como bastante tranquilo todo, ¿no? Se empezó a grabar el asunto y empezó a haber ya noticias fuertes y ya se había hecho... Yo había leído que, por ejemplo, en Guatemala el primer brote había sido en la ciudad de Guatemala, un lugar que se llama Villanueva, el 13 o 14 de marzo. Y yo me regresé a segunda o tercera semana de marzo, me regresé a Chiapas, a Cacahuatán, sobre todo porque ya había dejado ya encargadas mis cosas. También tengo una tía allí, en Cacahuatán, Chiapas, y ahí estaba pues la grabadora de la escuela y del laboratorio y demás cosas mías, ¿no? O sea, entonces de alguna manera pues sí tenía que regresar, pero yo ya regresé con la alta posibilidad de que ya no pudiera yo ingresar
en Guatemala, ¿no? Cuando yo me puse en cuarentena fue cuando ya se empezó a agravar todavía más el asunto. Se prohíbe que los extranjeros ingresen al país por cualquiera de nuestras fronteras. Se cierran las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en todo el territorio nacional. Cerraron la frontera con Guatemala y bueno, pues yo decidí, o sea, hablé con Mercedes Zavala, que es mi directora, y le dije, ¿sabes qué? Pues yo creo que por seguridad mía y de muchos más, pues me voy a regresar lo antes posible, ¿no? Nada más que termine mi cuarentena aquí. Terminó mi cuarentena, entonces esperé yo los 15 días para poder ir por mis cosas sin poner en peligro a mi tía y a su esposo. Ese día me despedí de ellos y me vine directamente de Tapachula a San Luis. De hecho, cancelé también mi plan de hacer trabajo de campo, sobre todo porque uno, cuando hace trabajo de campo, básicamente va, y la mayoría de los informantes son gente de la tercera edad, son gente muy mayor. O sea, yo llegué a entrevistar gente de 98 años. Entonces era también muy imprudente de mi parte poner en riesgo a los informantes, ¿no? Pero supongo que por ahí un poco las medidas que tomó el gobierno de Guatemala puede que se consideren muy estrictas o muy fuertes o muy rudas, porque en cuanto tuvieron los primeritos casos, o sea, creo que no llegaban ni a 10, pues cerraron frontera, cerraron aeropuertos y se implementó el toque de queda a partir creo que de las 4 de la tarde. Se implementó un toque de queda en diversos lugares. Se cerraron además las fronteras, se cerraron las carreteras. Estaba prohibido el paso en Guatemala a carros. Solamente estaba permitido el paso de camiones pesados, de carga y de personal médico, ¿no? Todo lo demás estaba prohibido. Nada más había, creo que, transporte local de cada interdepartamental. Pero entre departamentos estaba cerrada la carretera. Incluso supe por periódicos de allá que en algún momento el gobierno de Guatemala implementó sanciones para aquellos que esparcieran rumores sobre el virus o sobre contagios o sobre el presidente o sobre los senadores o sobre los... ¿no? Yo llegué acá el 29 de noviembre, pero desde entonces no se escuchaba nada de la situación del coronavirus. Entonces yo me vine tranquilo, confiado, pero después de febrero y marzo empezaron las alarmas internacionales y hasta el momento no he podido regresarme cuando yo debería de haberme regresado en los primeros días de mayo. Y esto tiene un panorama que se va a ampliar por lo menos 3 meses más acá en Colombia. Yo viajé con mi familia, mi esposa, mi hija de 4 años y mi hijo de 8 meses. Llegamos, nuestra situación ha sido, acá nuestra estancia ha sido muy particular porque nos hemos cambiado en 2 ocasiones de los departamentos donde llegamos a un apartamento, pero ahorita estamos en otro diferente, mucho más pequeño y estamos como en una situación en cuanto a lo familiar se podría decir que muy cómoda, porque estamos conviviendo, compartiendo más tiempo del que solíamos estar juntos o compartir. Pero en cuestiones de trabajo, sobre todo en cuestiones personales, particulares, es una situación no incómoda, sino quizá estresante, porque esta situación de confinamiento, en mi caso particular, mi trabajo, estamos en un apartamento de una habitación y una pequeña sala, un espacio de 5 metros por 7 metros, serían 35 metros cuadrados, donde está el espacio donde dormimos, comemos, la cocina,
los baños. Y a mí en el trabajo me ha afectado mucho porque mi rendimiento ha disminuido. Antes de que se declarara el aislamiento obligatorio o confinamiento obligatorio, bueno, a mí en la universidad el profesor anfitrión me asignó con otros estudiantes de posgrado en una oficina donde estaba todo muy adecuado, el espacio y las condiciones, bueno, adecuadas para trabajar. Pero ahora acá en este espacio donde se convierte en un espacio de trabajo familiar, de los niños, de mi esposa, es una situación estresante porque me retrasa en el trabajo. En ocasiones no hago ni el trabajo ni estoy con la familia y simplemente no estoy en lo que estoy haciendo. La primera extensión de la cuarentena, mejor dicho, que fue hasta el 27 de abril, se anunció que se suspendían no solo las actividades que podrían trabajar a distancia, sino todas las actividades laborales. Únicamente quedaban activas los supermercados o actividades que podrían satisfacer las necesidades básicas de la población. Y ahorita cada vez más nos llega la ansiedad, no solo a mí, nos llega la ansiedad de regresarnos. Ahorita ya estoy quizá más centrado en cómo regresarnos que en cómo terminar el trabajo. Sí, bueno, yo viajé el 4 de febrero a la ciudad de Bogotá y realmente cuando yo viajé, pues toda la situación actual todavía no escalaba a estas magnitudes. Bueno, los primeros casos de coronavirus, si no mal recuerdo, fueron detectados los primeros días de marzo y realmente el gobierno colombiano reaccionó de una manera muy rápida y muy eficaz a mi parecer, ya que a partir del 16 de marzo, al menos la alcaldesa de Bogotá había decretado un simulacro de aislamiento preventivo solamente en las inmediaciones de Bogotá y posteriormente el presidente Iván Duque pues decretó que este aislamiento en Bogotá iba a quedar a la par del comienzo de la cuarentena nacional. Entonces fue en cuestión de 2 semanas que los casos pues comenzaban a dispararse. Había alrededor de 100 casos cuando decretaron pues toda la de las primeras medidas de aislamiento y pues posteriormente pues la cuarentena se fue alargando de 15 días en 15 días y tengo entendido actualmente que la cuarentena va a seguir hasta el 15 de junio. Todavía no se retoman pues actividades esenciales y a nivel de gobierno sí se establecieron medidas más drásticas. Por ejemplo, desde la cuarentena el presidente solamente dio 2 semanas para poder salir del país y después se cerró completamente. Que a partir de las 5 de la mañana de mañana se cerrarán los pasos fronterizos con Venezuela. Se harán como medida de protección ante la situación que se está presentando también en el vecino país. Hasta el momento solamente pueden entrar pues vuelos que traen carga o suministros médicos o vuelos humanitarios. Y realmente tampoco los colombianos que están en el extranjero pueden regresar al país. Y pues tampoco puedes moverte de un departamento a otro. Las carreteras también se encuentran cerradas y solamente puedes moverte a través de un salvoconducto aprobado por el gobierno. Y bueno, pues yo también decidí regresarme a México porque debido a que yo me encontraba en una facultad que por su naturaleza es bastante politizada, mis compañeros decidieron realizar un paro virtual debido a que abogaban que no todos los compañeros pues tenían acceso a internet o que por lo mismo que se habían regresado a sus departamentos no tenían un buen acceso
a la red Wi-Fi o que su estado mental pues no les permitía estar lidiando con clases virtuales y una mayor carga de tareas y manejar todo el confinamiento. Pero al menos en la zona en la que yo vivía sí se escuchaba pues las motocicletas de los policías o las sirenas. Entonces no estoy segura si había personas que salían por lo mismo que yo estaba dentro de la casa. Sin embargo, sí se escuchaba que había vigilancia, que sí, que se había elementos de la policía, pues asegurándose que el toque de queda se cumpliera. Sin embargo, no se sentía militarizada la zona, ya que pues eran policías normales y no se veían armados tampoco. Nuestro regreso se ha vuelto muy complicado porque sí han sido vuelos humanitarios, entre comillas, que les llaman humanitarios porque en realidad son vuelos comerciales, porque se pagan a un muy buen precio para las aerolíneas. Entonces yo no les llamo vuelos humanitarios, sino vuelos comerciales que la embajada coordina, no gestiona, sino coordina, porque la embajada lo que hace es contactar a los mexicanos que quieran regresar a México, y después de hacer el contacto, ya cada pasajero hace el pago con la aerolínea y ya todo es con la aerolínea. La embajada lo que hace sí es contactar y se podría decir que respaldar ese vuelo y gestionarlo, claro, con las autoridades colombianas. Pero vuelos humanitarios yo no creo que sean, a menos de que no sé cuál sea su concepto de vuelo humanitario. Antes de decretarse, antes de entrar en vigor el aislamiento preventivo, se realizó un vuelo humanitario de mexicanos. Sin embargo, ese vuelo estaba destinado principalmente a los turistas y a los estudiantes. Nos avisaron por medio de un correo que la embajada la había mandado al Programa Internacional de la Nacional y después el programa de la Nacional nos lo mandó a nosotros. Entonces el vuelo humanitario nos llegó el correo a las 5:20 y el vuelo salía a las 6:30. Entonces pues no tuvimos oportunidad de siquiera considerar irnos. Y por ejemplo la embajada pues mexicana en Colombia pues sí tuvo cierto descontrol al momento de cuantificar cuántos éramos y en qué situación estábamos, y ya posteriormente la embajada se comunicó con nosotros, pero pues se comunicó después de haber llenado el cuestionario 5 veces. Entonces era cada 2 horas nos mandaban el correo de vuelvan a llenar el cuestionario, vuelvan a poner sus datos, y pues ahí estábamos nosotras poniendo todos nuestros datos. Y pues también hubo mucha incertidumbre respecto a si podíamos regresar a México y en qué situación nos íbamos a regresar a México. En abril, en los últimos días de abril, se estaba gestionando un vuelo humanitario sin ningún costo. Ese iba a ser sin ningún costo porque no fue. Después, en los primeros días de junio, el 5 de junio, se gestionó otro vuelo que ellos llaman humanitario, que costó como $300, me parece. $300 por persona, cuando uno puede encontrar vuelos de aquí, de Medellín a México, en 2,500 pesos. Y esos $300 pues son 6,000 pesos aproximadamente. Hoy me llegó un correo de la embajada que, bueno, la noticia que se dio a nivel nacional. Los vuelos internacionales no se retoman. Entonces lo recomendable es que para los mexicanos que no puedan permanecer indefinidamente en Colombia, lo recomendable es que salgan en el próximo vuelo. Todos batallamos bastante para poder realizar el pago.
había un error en la plataforma, entonces no podíamos pagar. Y al momento de realizar el segundo intento de pago, se cancelaba automáticamente la reservación. Entonces fue muy caótico ese día porque nosotras pues consideramos que si no tomamos ese vuelo ya no podíamos regresar. Y en lo personal yo le mandé un correo a la embajada pues poniéndolos al tanto de la situación de que muchas personas no podíamos pagar debido a que había un error en la plataforma y que solamente se podía realizar el pago a través del teléfono. Sin embargo, pues como había poco personal en las oficinas Interjet, pues las líneas estaban saturadas de nosotros mismos intentando pagar. Y al menos en lo personal, pues yo tenía en México a mi mamá marcando a la aerolínea y pues ella me comentaba que un ejecutivo le decía, bueno, se restablece en 2 horas. Pasaban las 2 horas, intentábamos y no podíamos, volvíamos a marcar y nos decían, bueno, en 3 horas puedes pagar. Entonces ya eran las 8 de la noche y yo todavía no podía pagar en mi vuelo. Y otro ejecutivo nos mencionó que como ya habíamos intentado realizar el pago, se había cancelado la reservación. Entonces pudimos solucionar todo como hasta las 10 de la noche, pero sí fueron muchas llamadas, muchos correos y pues, en ese momento se siente más incertidumbre porque tú consideras que al momento de ya que te llegó tu correo de confirmación y con la liga de pago, pues ya solamente restaba pagar. Entonces, al darse cuenta que no es así y que realmente, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp de 150 que éramos, solamente 10 habían podido realizar el pago. Bueno, yo tenía un plan de ir a Colombia unos meses, más o menos de mayo a julio, como 2 meses tenía ese plan, digamos, para estar un tiempo con mi familia, tenía ese plan. Y cuando empezó como el problema de la pandemia, no pensé irme a Colombia, la verdad, porque por un lado, como que era un poco incierto el poder irse, también como pensaba yo y sigo pensando que los aeropuertos son como los lugares donde mayor fluidez internacional hay, entonces como que siento que hay más riesgo, entonces pues como que arriesgarse uno a ir a la Ciudad de México, el aeropuerto en Bogotá también. En ese momento, recién empezó la situación, Colombia estaba pidiendo que uno llegara y hiciera una cuarentena de 14 días en el lugar en donde vivía. Entonces me parece que era como muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces como que decidí, me parecía mejor estar aquí y quedarme, digamos, aquí ya tengo un lugar donde vivir, tengo con quien vivir, también hay amistades, o sea, no me siento tan sola como para haber sentido una desesperación de haberme ido para Colombia. Digamos, lo principal es la cuestión de la familia, ¿no? Estar lejos de la familia y como por lo que le decía a Miriam, como por el peligro de ser contagiados de algunos de mis de mis familiares, es como como la principal diferencia, pues que como que aquí estoy lejos y no puedo hacer gran cosa en caso de que eso suceda, esperemos que no. La otra diferencia es como ver desde lejos cómo se está manejando la situación en Colombia y sin tener que vivirla, sino a partir de lo que me cuenta mi familia y mis amigos, como poder ver desde lejos y analizar, criticar, como pensar en otras posibilidades y en términos prácticos, o sea, en el caso específico de que estoy aquí en México, ha significado para mí sentirme mejor que estar en Colombia, pues por lo que sé de Colombia siento que allá está mucho más restringido, no sé, como que hay mucha menos movilidad, como que también estar en Bogotá hay mucho más riesgo por ser una ciudad más grande,
Entonces me siento muy tranquila, siento que para mí ha sido mejor estar aquí en México, digamos, que estar en Colombia en cuestiones de poder tener algo de libertad para poder, pues por lo menos, salir un poco más. Durante todo este tiempo, pues antes del periodo de cuarentena, estuve trabajando en mi investigación. Entonces, pues prácticamente pues estaba un poco encerrada, pero sí tenía el hábito de salir al gimnasio, que era como lo que acostumbraba, o salir a caminar o despejarme un poco para alivianar el estrés, que es lo que siempre hago, porque normalmente pues trato de organizar mi tiempo. Entonces, cuando empezó el periodo del encierro, salir así sea no sé, a caminar, ir a hacer ejercicio, sí fue difícil para mí. Y ya pues en el periodo de cuarentena, mis roomies, mis compañeras con las que vivo, pues ellas se fueron cada una a sus estados. Entonces yo prácticamente pues quedé sola en la casa. Entonces, durante ese tiempo, pues al principio sí estaba muy estresada, pues sí sabía que tenía mucho trabajo, pero pues no podía, me sentía como deprimida, pero yo creo que fue producto del mismo encierro. Sabía que tenía mucho trabajo, pero hubo muchos momentos en que pues no quería hacer nada. Y así fueron como las 2 primeras semanas, mientras uno está conociendo mediante los medios qué estaba pasando, cuántos estaban contagiando. Entonces creo que durante todo ese lapso pues sí me generó un poco de miedo al salir, porque pues hasta el momento uno tiene pleno conocimiento de del virus. Para mí empezó en febrero porque yo vine acá este año pues, a presentar a hacer la presentación en enero, que fue a finales de enero, y luego yo me quedaba 15 días para hablar con mi asesor y hacer todos los trámites para irme para Brasil, porque era el semestre de estancia internacional. Entonces yo me iba a ir entre febrero y marzo para Brasil, pero por toda esta cuestión, pues no, me tuve que quedar. Pues yo me iba a quedar 15 días solo aquí en Colombia, en México, y ya me iba para Brasil y luego me iba para Colombia. Pero bueno, todo se cambió. Pues yo lo llevo muy tranquilo porque realmente ya estaba enclaustrado hace rato, pues trabajándole a la tesis, entonces pues no ha sido no se ha sentido un cambio tan drástico, que ya pues realmente yo trabajaba acá en mi casa, entonces una vez a la semana salía pues al call center, pues a la biblioteca y volvía, más o menos ese era como mi ritmo, pero realmente mi oficina de trabajo es aquí en la casa, entonces no lo he sentido tanto. Ya lo otro pues de cuestiones de esparcimiento, pues sí, cierto, pues de ir al cine, ir a un bar a tomarse una cerveza, de ir a teatro, pues ya todo está cerrado, entonces todo toca hacerlo por computador y eso a veces es agotador también. Eso vino cuando yo estaba aquí haciendo mi trabajo de investigación. Ya yo soy un estudiante en tesis, estaba redactando uno de mis capítulos cuando empezó todo este revuelo de la pandemia a través del noticiero. Y de repente aquí en Cartagena el alcalde empezó a aplicar toque de queda de 24 horas, después de 72 horas, y de pronto empezó el primer contagio aquí y empezó un poco la paranoia, ¿no? Y sobre todo esta ciudad, como dije, que es una de las 5 ciudades más importantes y es una ciudad turística. Aquí se hacen muchos festivales, el Live Festival, el Festival Internacional de Cine y de Música. Entonces la afluencia de turistas extranjeros como nacionales es bastante concurrida. Entonces eso despertó un poco el malestar en la gente, porque como es una ciudad puerto, pues muchos extranjeros vinieron, ingleses, franceses sobre todo, y empezó el contagio. Entonces, pues esa paranoia, después vino la cuestión de los sobrecostos en los precios de las mascarillas, de los gel antibacterial, gente despavorida comprando papel higiénico, hubo un desabasto, y luego empezó un poco de ataques de racismo y xenofobia hacia las personas oriundas de China, ¿no? Porque como ustedes saben, el brote inició en China. Entonces aquí en Cartagena hay una colonia de chinos o descendientes de chinos, entonces muchos han sido atacados física y verbalmente,
Entonces eso fue escalando casi al punto de que esto se convirtió en un problema nacional. Incluso en Colombia se implementó hace semanas un día sin IVA, que es la venta de los productos libre de gravámenes. Y la gente salió y los negocios, la gente salió como loca a comprar y se les olvidó el coronavirus. Entonces, fue una propuesta por parte del gobierno nacional y pues es perjudicial precisamente para esto. Yo creo que, bueno, en el caso de México, debo agregar que hay muchas personas que viven del día a día. Entonces, para ellos es muy difícil no salir porque precisamente es lo que hacen pues para mantener sus familias y más si hay hijos de por medio. Entonces, también hay que ser conscientes de que pues hay muchas personas que viven del trabajo informal y realmente se les hace imposible quedarse en la casa en pleno confinamiento, que pues pasa igualmente en Colombia. Personas que llegan con su carrito vendiendo cosas y pues es lo que comen ellos, es lo que se hacen del día. Entonces creo que es difícil porque pues esa es la realidad socioeconómica que viven la mayoría de las ciudades en Latinoamérica. Otro lado es el aspecto de la salud. Creo que pues la infraestructura respecto a salud tanto en Colombia como en México no es no se encuentra preparada para atender la pandemia. Entonces creo que el confinamiento en cierta medida es como para evitar el colapso del servicio de salud. Entonces creo que pues también en cierta medida las medidas son importantes precisamente por eso. En Colombia no es que tengamos un sistema de salud muy bueno, pues es un sistema de salud privado, pero funciona muy como por milagro, ¿cierto? Hay gente que la atiende muy bien, hay otros que no la atienden tan bien, y es un sistema que va dirigido pues a obtener ganancias, y entonces con esto no sé cómo esté operando, pues uno medio se da cuenta por las noticias y realmente sí hay un montón de corrupciones pues también. Ya empecé a sentir más de cerca la problemática, ya por ahí como entre marzo de este año, que empezaron a llegar a repatriarse todos aquellos colombianos que estaban en Europa y Asia sobre todo. Creo que ahí sí la cosa se empezó a tornar un poco más seria cuando se detectó el primer paciente, que fue una muchacha, si mal no recuerdo, que entonces el gobierno colombiano, como medida preventiva, aplicó la cuarentena obligatoria para todo extranjero, persona nacional que llegara al aeropuerto El Dorado, que es el principal aeropuerto de aquí. Entonces tenía que aislarse durante 14 días en un centro de observación en la ciudad de Bogotá. Obviamente aquellas personas que no cumplieran con esos requisitos podían ser consignadas a las autoridades o en el peor de los casos podían ser consignadas a la cárcel o le podían ser impuesta alguna multa. Ha habido muchas diferencias en Colombia, yo digo que todos lo tratan de, las respuestas a todos los eventos es a partir de una vía represiva y militar. Entonces allá todo lo quieren solucionar con la policía y el ejército. Entonces ahora, por ejemplo, han hecho confinamientos obligatorios. Hoy empezó otro nuevo confinamiento obligatorio. Y pues al que no esté, al que tenga que estar confinado, porque lo hacen por número de cédula, que aquí es como el IFE. Entonces, si usted no tiene el número en el que puede salir, pues lo puede meter a la cárcel o lo hacen comparendo. Acá pues no ha habido esa represión de esa forma o ese control tan estricto. Entonces sí, fue un caso curioso porque quienes empezaron a iniciar los toques de queda no fue el presidente, fue a la inversa. Fueron muchos alcaldes y gobernadores de lo que aquí se llaman como departamentos, porque a diferencia de México, Colombia es un estado centralizado, porque ellos al ver que el aumento de contagiados y los primeros casos de muertes por COVID-19, ellos sí dijeron, bueno, hay que establecer toques de queda, en algunos casos establecieron la ley seca. Entonces, el presidente en un acto de autoridad empezó a centralizar todas esas decisiones. Entonces dijo, bueno, ningún alcalde o gobernador puede tomar una decisión sin consultarme a mí.
Y así ha sido de que desde entonces el presidente con golpe de decreto es que ha empezado a controlar un poco más el asunto. Pico y placa es como una restricción de las personas que deben salir precisamente a comprar comida, pero va de acuerdo al número de identificación, a números pares, a números impares. En el caso de Bogotá se aplicó este pico y placa, pero para los géneros. O sea, un día van a salir las mujeres y un día van a salir los hombres. Entonces fue una medida bastante criticada, sobre todo para las personas que son trans. Entonces, y más cuando la policía no está formada para tratar con esas personas. Entonces es bastante complicado. Ahora digamos que hay aislamiento inteligente, que como lo decía al inicio de la entrevista, es una reactivación progresiva de ciertos sectores de la economía, pero obviamente teniendo ciertas precauciones de bioseguridad. Mira, la situación en Cuba ya estaba bastante dura. La crisis económica se había recrudecido en los últimos tiempos. Estábamos en un periodo de coyuntura, como le llamó el presidente que está ahora al frente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Lo que pasa es que ahora las formas que la población tenía de resolver la vida ahora mismo se vieron frustradas porque estuvieron en cuarentena tantos meses, o había barrios enteros en aislamiento. Mi familia, por ejemplo, vivía hasta hace unos meses en el principal polo turístico de Cuba, Varadero, de ahí soy yo. Por ejemplo, ahí de los hoteles las personas pueden sacar un poco de comida, revenderla después y demás. Y más o menos la población resuelve con ese tipo de cosas. Y los que pueden pagárselo, los que pueden buscar la forma de pagar ese dinero que cuestan esos alimentos, pues lo hacen y comen un poco mejor de lo que podrían comer si no tuvieran esa entrada extra, ¿no? Ahora mismo eso no es posible. Ahora justamente ahora acaban de reabrir los hoteles a la mitad de su capacidad y demás, y se le está dando ya la entrada al turismo nacional. Pero bueno, no es lo mismo. Estuvieron tantos meses recluidos sin una posibilidad de búsqueda de comida de ningún tipo. Y te estoy hablando de que todos los municipios de la isla estaban a la espera de que llegara cada semana algún camión con mercancía de cualquier tipo. Tenías que ir a... Te comento los cuentos que me hace mi mamá, mi tía y mi abuela, ¿no? Tenían que ir a las 4 de la mañana a formarse en una fila para sacar un turno, a esperar a ver qué entraba ese día a la tienda, si aceite, si detergente, un pollo o lo que sea, ¿no? Y con todas las medidas de racionamiento por familia, o sea, te dan una cuota específica, no puedes comprar más que eso y bueno, arreglártelas en la semana con lo que puedas comprar. Entonces, sí, es una situación muy difícil, de una precariedad tremenda. Y es una situación que genera mucha impotencia porque esto se ha visto recrudecido en la época de cuarentena, pero ya veníamos arrastrando con una crisis económica bastante fuerte. Para colmo, implementaron unas compras en línea, para lo cual no había las condiciones, no había la estructura básica para hacerlo. Estamos hablando de que se requería, por ejemplo, que tuvieran una tarjeta de pago. No todo el mundo recibe su salario por una tarjeta y no es tan fácil como ir a un banco y sacar una tarjeta. Están tratando de que lo sea, pero no lo es. Bueno, tiendas en las que tú tenías que comprar lo que te estuvieran ofertando. Si faltaba un producto de los que tú querías, te lo cambiaban por otro. Podrían llegar las compras con una semana de retraso o algo así. Y ni siquiera estabas obteniendo lo que necesitabas. Estás comprando lo primero a lo que puedas acceder, ¿no? Las cosas se acaban rapidísimo y demás. Esto, por ejemplo, en La Habana más o menos ha funcionado, con todos los problemas de transporte que ha habido y las entregas retrasadas, etcétera. Pero en provincia no. Mi familia, por ejemplo, no podía acceder a este tipo de plataforma porque mi familia no tenía una tarjeta, reciben su salario en efectivo, ¿no? O sea, no tienen una tarjeta que ingresar para poner los datos y poder hacer esta compra online. Entonces también son medidas que no han sido equitativas, son medidas a las que no todo el mundo puede acceder, no todo el mundo se puede beneficiar de ellas, ¿no? En principio te digo que estoy bien, porque estoy físicamente bien y porque me siento muy bien con las cosas que hago en mi día a día. Pero mi subconsciente dice lo contrario, a la hora de dormir pues viene el insomnio, ¿no? Entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿qué diablos es lo que está fallando? Y por supuesto que muchas cosas, mira,
yo te diría que mi principal preocupación y la única quizás que tengo durante este tiempo, porque yo puedo cuidarme a mí, no vivo con nadie, entonces tampoco resulto una amenaza para nadie si salgo a hacer el súper, qué sé yo. Mi problema es la impotencia que me resulta no poder ayudar a mi familia. Porque el apoyo que yo le doy normalmente a mi familia, que es ayudarla en términos económicos, ahora no significa nada por la situación por la que está atravesando mi país. Eso, por ejemplo, me genera mucha ansiedad. Me genera una ansiedad que he tenido que controlar porque realmente es algo que no está en mis manos. Es una situación que se escapa de mí, de mis posibilidades, y entonces son cosas con las que uno va viendo cómo las canaliza en la rutina, cómo uno va tratando de asimilar todo eso, analizando la situación y bueno, ya realmente percatándonos de que no tenemos otras posibilidades y hay que dejarlo ir. Y entonces yo pienso, ayudo en lo que pueda y en lo que no pueda ayudar pues ya tengo que pensar que hago todo lo que podría hacer en una situación como esta. En Cuba las autoridades esperaron hasta el último momento para decretar el cierre de fronteras, por ejemplo, porque no podían estar afectando el turismo, que es la principal entrada económica del país. Entonces, yo creo que incluso hubieran podido hacerlo antes y se hubieran ahorrado una fuerte oleada de contagios. Entonces, a último momento tuvieron que estar movilizando, tuvieron que estar sacando extranjeros del país. Había muchísimos extranjeros del país, en el país. Entonces, quizás se demoraron un poquito en cerrar fronteras, en mi opinión. Yo tampoco hubiera sabido manejarlo si hubiera tenido la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero lo hicieron muy bien. O sea, yo creo que ahora sí, lo bueno de un régimen centralizado como el que hay en Cuba es esto. O sea, pudieron encerrar a todas las personas, paralizaron el transporte, paralizaron la economía prácticamente no, paralizaron la economía y las personas estuvieron confinadas sin posibilidad de salir, sin posibilidad de moverse. Y esto, la verdad, paró el virus y en 3 meses ya el número de muertes era de, 5 personas o algo así. Aunque, por supuesto, que no podemos atender a las cifras oficiales ni nada, son estadísticas al final. Y en Cuba eso está más que manipulado, pero bueno, yo no creo que esté tan lejos de la realidad, la cifra que nos dieron. Y creo que lo hicieron muy bien, claro. Fue muy fuerte para la población, porque la gente estuvo meses pasando hambre, estuvo meses sin poder salir de la casa a buscar nada. Imagínate que la ciudad de La Habana, el transporte paralizado, barrios completos en aislamiento, ¿cómo tú sales de ahí a irte a otro municipio a buscar comida, que era lo que normalmente se hacía? Y tenías que trasladarte kilómetros enteros y hacer combinaciones de camiones para poder ir a buscar lo básico que necesitas para tu quincena, y ahora no podías hacerlo. Entonces, si bien atacaron muy rápido esto y pusieron a las personas en aislamiento, pues se vio afectado todo lo demás, ¿no? Lo hicieron bien, pero no quita que el pueblo se haya sentido asfixiado, estén pasando por una crisis económica muy fuerte, agudizada por el coronavirus. Y en Cuba siempre ha sido el problema de la comida, siempre. Entonces imagínate ahora con esto, ¿no? Y lo he pensado muchísimas veces ante la frustración que me resulta, la impotencia que me da no poder ayudar más a mi familia. Yo he pensado mucho, bueno, si estuviera en Cuba podría estar quizás ayudando a mi abuela, que podría estar cocinándole, mi mamá no tendría que estar yendo todos los días después del trabajo a ocuparse de ella. Pero también me pongo a pensar, bueno, sería una boca más. O sea, estaría ocupando 100 gramos de arroz al día que no se podrían estar comiendo ellos. Entonces, pienso en eso y digo, claro, no estaría mejor en mi país. Y además sería una carga económica. Porque teniendo todo el dinero del mundo ahora mismo allá, no resuelves lo esencial para comer. O pasas demasiado trabajo para resolverlo. Yo no te puedo decir que la gente se muera de hambre en Cuba, pero la gente pasa hambre en Cuba, ¿sí? Puede ser que nadie se quede sin comer un día, pero puede ser que las personas se acuesten habiéndose comido un pan con una harina extremadamente ácida y un pan que les provoca gastritis y se van a dormir con una gastritis. Bueno,
sí, creo que no estaría mejor allá. Yo, por ejemplo, creo que las cosas en México no se han manejado completamente bien. Yo entiendo las razones por las cuales tomaron las medidas que tomaron. Y entiendo lo de la saturación de las camas en los hospitales, y entiendo que, bueno, que por lo menos no se han llenado las camas. No ha sucedido que ha habido personas que han llegado con el coronavirus y no han tenido camas con respiradores porque, bueno, han estado disponibles ahí. Pero lo cierto es que se ha descontrolado muchísimo, también en parte por la ignorancia de las personas o el manejo interno en cada estado del coronavirus, porque hemos visto que aquí, por ejemplo, en la etapa de desconfinamiento ni siquiera fue escalonado ni nada, fue un desconfinamiento que se hizo, bueno, prácticamente abrieron todos los lugares simultáneamente y las personas han salido por montones a la calle, se están llenando los lugares muchísimo. Los lugares nocturnos además han abierto, muchísimos lugares, muchísimos restaurantes y demás no respetan estas medidas de distanciamiento, y creo que el gobierno no ha estado vigilante. No sé si en todos los estados ha sucedido lo mismo, pero por lo que he visto aquí en San Luis se ha manejado muy mal. Entonces, ese ha sido el gran problema. México es un monstruo, ¿no? México es un país enorme y el gobierno, por más que quiera, no puede tener el control de cada uno de los estados y no puede imponerse tampoco, más allá de lo que pretende hacer. Me llamó muchísimo la atención que cuando empezó la pandemia en México, primero, las personas que llegaban del extranjero, de Europa, Asia, no eran confinadas en cuarentena. Es bastante interesante esta pregunta, debido a que allá en Chile se estaban burlando de México por los spots publicitarios de Andrés Manuel. Debido a que mientras ellos estaban ya en una histeria total, sí se vio una evolución en el comportamiento de los chilenos, porque antes yo cuando llegué estaban súper relajados y como si nada existiera, y de repente en 2, 3 días ya estaban todos locos, locos en buen sentido, más bien preocupados. Al momento en el que entrabas a las casas, todo el mundo tenía sanitizante para los pies, para las manos. Agarraron muchas medidas de seguridad muy fuerte, muy rápido, y pues bueno, es gente que lee muchísimo las noticias. Todos los chilenos conocen, todos conocen la situación política de sus países, conocen sus derechos, y pues incluso quienes los gobiernan, y pues yo creo que esta especie de cultura política ayudó a que pudieran tomar las medidas más rápido. En cuanto a México, mientras todo esto pasaba en Chile y nosotros estábamos viendo cómo salirnos de ahí, estábamos viendo en Twitter y en diversas redes sociales los videos de Andrés Manuel diciendo que siguieran yendo a comer a las fondas y siguieran yendo a todos estos lugares, lo cual, pues tal vez como internacionalista lo entiendes, debido a que, pues bueno, priorizó el desarrollo económico más que la cuestión de salud al principio, pero pues no es algo que toda la gente pues lo entienda. Yo no lo estoy justificando para nada, pero se entendió ese actuar desde el principio, lo cual no pasó en Chile. Entonces, y como que todo el mundo vio los videos de Andrés Manuel, por lo tanto, pues sí, México era como una especie de burla de que, pero no puede ser que toda América Latina tiene cerradas sus fronteras y México no. E incluso todas las personas de Estados Unidos que estaban allá, lo que hacían era irse a México y de México pasar a Estados Unidos. Cuando yo llegué al aeropuerto de México, estaba lleno de puros americanos de estadounidenses, que habían llegado directamente de Europa porque no podían acceder directamente a su país. Entonces, pues sí, México, pues sí sentí un poco de miedo al principio porque dije, pues no puede ser, seguramente en Chile no me infectaría y en México en segundos lo haría. Pero, pues bueno, gracias a Dios no pasó. Pero, pues sí fue un poco de miedo al llegar a México por ver que las medidas que se estaban tomando eran bastante blandas. Ay, no, sí, la verdad es que por lo mismo que pues mis compañeros sí se mantenían muy al tanto de todas las noticias, pues mi compañera mexicana y yo a veces ya no sabíamos ni dónde meternos, ya no nos queríamos meter abajo de la mesa cuando nos preguntaban así de que, pero es que ¿por qué el presidente no toma las medidas? O ¿por qué la gente sigue saliendo? O bien Facebook, por ejemplo, a ellos les impactó mucho y con cierta razón que habían empezado a salir las noticias de los ataques hacia el personal de la salud y hacia hospitales. Entonces,
pues ellos también me mencionaban muy sorprendidos que por qué los mexicanos actuábamos de esa manera y por qué nos enojábamos con la cuarentena y por qué no manteníamos las medidas de seguridad y pues en el extremo pues atacar a las personas que están en la primera línea. Y pues si nosotros, o sea, no sabíamos ni dónde meternos porque pues la verdad sí nos daba pena de decir, pues es que, o sea, la cultura política es diferente en México y pues nosotros las hacíamos mucho hincapié en el que las autoridades en un primer momento, que pues son las encargadas de dar a conocer la información y las medidas que se debe de tomar, pues que en un primer momento fueron bastante laxas y... Es que estuvo muy raro porque las medidas que se tomaron en París fue muy tarde. O sea, las medidas fueron a partir de la tercera fase. Y aquí cuando llegué a México apenas estaba en la primera fase. Y bueno, al menos en Juárez ya se estaba tomando estrictamente las medidas, ¿no? O sea, porque pues tenemos aquí a los gringos al lado y pues es un país muy infectado. Y ya la gente aquí, por ejemplo, desde la primera fase, empezaron a que si no tenías cubrebocas, no entrabas al Soriana y así, ¿no? Entonces, a diferencia de, incluso en París, cuando pasó a tercera fase, podías entrar a los supermercados normal, sin cubrebocas. Entonces, eso sí fue algo que vi mucha diferencia, ¿no? Que a diferencia de Francia, aquí en México sí, como, aunque cuando llegué aquí a México, como les decía, ¿no? Que sí tenía unos síntomas medio raros y me dolía la cabeza. Incluso 2 días antes tenía diarrea y les dije, ¿no? Ahí a las personas que tenía estos y fue así como que, sí, pásale, pásale. Yo he visto aquí muy tranquilo el asunto, ¿no? Ahora, bueno, que estamos ahora aquí en el pico de la pandemia y que esto se va a alargar. Pues sí, tomamos medidas en casa y todo, pero yo siento que tranquilo, a pesar de que, como lo comentaba hace rato, hemos visto que han fallecido personas y que las campanas del pueblo nos indican que hay un incremento y que no es normal. A pesar de ello, yo creo que el hecho de estar con tu familia te tranquiliza, ¿no? El hecho de decir, estoy en casa, o sea, te estoy viendo, tú sabes, o sea, estás allá encerrado, ¿no? Quizá, pero estás con tu familia. Entonces, de alguna manera, pues, me decía mi hijo el más grande, hoy tengo ansiedad, o sea, ya es como esta situación, ya. Pero ya estás aquí. Y dices, bueno, a ver, vamos a tratar de darles una solución o a ver qué puedo hacer, ¿no? Muy diferente a que estás a cuántos kilómetros de distancia. Creo que está bien lo de las conferencias de prensa con el doctor Gatell. Creo que eso está bien porque informan, pero la verdad, para ser sincera, yo casi no las veo. O sea, son pedacitos, cachitos que me encuentro en Facebook de las cosas que dice, pero creo que eso está bien. Pero, por ejemplo, a veces cuando salgo a la calle, así, por ejemplo, a la tienda, como decía hace rato, veo a la policía, pero no me siento a gusto, o sea, no me siento protegida. Y con las cosas que han pasado últimamente, pues lo confirmo que no se puede confiar en las autoridades. Bien, la principal diferencia creo que radica en la confianza que se tiene al gobierno y por tanto en acatar lo que el gobierno nos recomienda. En Filipinas, como te digo, en primer momento el gobierno no recomendó nada. Después me entero también que hay un confinamiento. Al principio no era tampoco de mata a cualquiera que lo rompa, pero tomó esas medidas el presidente, y no es justificarlo, pero las tomó porque los filipinos no estaban haciendo caso de lo que el gobierno recomendaba. Yo en el caso mexicano puedo observar que si bien podrá haber algunos que siguen saliendo, hacen su vida normal, quizá porque deben hacerlo por el trabajo, hay bastantes mexicanos que sí siguen las recomendaciones del gobierno. No salgan de casa, quédate en casa, protégete, protege a los que amas. Entonces, creo que esa es la principal diferencia.
Bueno, en un país distinto no hay que decir que es en México, ¿cierto? Porque no creo que sea lo mismo en Estados Unidos o en Europa que vivir acá, ¿cierto? Pues, y con las medidas pues, que se han tomado aquí, pues yo creo que para mí fue mejor estar acá en México que estar viviendo en Colombia en el sentido pues, de las medidas que han tomado allá en este momento, pero es como dice, la sensación pues también de impotencia pues por las cuestiones de familia, ¿cierto? Entonces, pero yo iba a ir para Brasil, este semestre iba para Sao Paulo y pues las cosas ya están muy graves, ¿cierto? Entonces pues, están cerradas todas las universidades, o sea, no hubiera podido hacer lo que yo iba a hacer. Entonces yo creo que lo mejor que me pudo pasar fue pasarlo aquí en México, pues que estoy en mi casa, estoy con mis compañeros y tengo pues como los requerimientos para hacer mi trabajo de investigación. Entonces eso es como lo que puedo decir. Creo que en los dos me sentí muy protegido, pero en el extranjero tiene su particularidad, porque aquí en México me sentí protegido por la Secretaría de Salud cuando sucedió todo aquello, pero cuando no estaba mi familia, estaban mis amigos. Sin embargo, en el extranjero, estar solo ya es una carga bastante difícil de llevar. Entonces, ahí me sentí especialmente protegido en los dos momentos, en México y en el extranjero. Pero en el extranjero tiene una connotación diferente. Es como si Papá México estuviera ahí, no sé. Cuando llegué a Los Ángeles y me fui al Airbnb, al lugar donde me hospedé, todavía estaba como un poco en shock. Pero sí hubo un momento como no de crisis, sino o sea, en un momento en el que ya me solté a llorar, pero no por tristeza, sino por el shock, por el miedo, ¿no? Así de, me salí de esta, me pude salir de esta. Y bueno, salí de ahí, que era lo mejor. O sea, ya habiendo cruzado el mar y habiendo llegado al continente americano, ya me sentí bien, ya me sentí segura. Creo que no es lo mismo. Y es una buena pregunta porque desde que yo salí de México la primera vez, te podría decir que entré en un estado de constante vulnerabilidad. O sea, pese a que tenga el dinero, pese a que esté becado por CONACYT, pese a que conozca gente nueva y demás. Yo creo que si estaría en estos momentos en San Luis, creo que el desánimo y el estrés sería aún mayor, pese a que conozca gente nueva. Porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que tú te enfermes, por ejemplo, en México, siendo extranjero, que tú estar enfermo en tu casa. Porque para bien o para mal, está tu mamá o tu papá que te pueden ayudar y que te dan esa fortaleza moral, ¿no? Ese cariño y ese tipo de cosas. Pero sí, por supuesto que en estos momentos me siento muchísimo más acompañado. O por ahí ha habido un par de comentarios de López Obrador que siembran desconfianza hacia los académicos, hacia las ciencias, ¿no? Entonces el problema no es que la gente tampoco desconfíe de los políticos, sino que también desconfía de los profesionales. Y eso es muy fácil de ver en las redes sociales. Ajá. Y eso es muy fácil de ver ahora en esta cuestión del COVID, que hay mucha gente que no cree en el COVID. Ajá. Y no es nada más porque el gobierno esté desacreditado, sino es porque también la gente no confía en los profesionales, no sé por qué. Ajá. O sea, es más fácil que la gente cuando ve una nota sobre el COVID se meta a los comentarios, vea un comentario de alguien que dice eso no es cierto y se lo crea, porque se lo creen. Ajá. Y salga una teoría ahí toda rara, ¿no? Ya sea de las torres 5G o de las rodillas, del líquido de las rodillas, o yo qué sé, pero se lo creen. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no le estamos creyendo ya no al gobierno, ya no a López-Gatell, que podemos tener nuestras dudas, cualquiera puede tener sus dudas? ¿Por qué no le estamos creyendo a los profesionales? ¿Por qué no le estamos creyendo a todos esos químicos que se mataron y esos biólogos que se mataron tantos años estudiando? Y que además muchos tuvieron educación pública, ¿no? Ya sea en la UNAM, en el Politécnico,
muchos tuvieron apoyo de CONACYT para hacer un posgrado. Es decir, o sea, el Estado gastó en ellos. Gastó en esos profesionales. Y la sociedad no le está creyendo a los profesionales, ya no digamos los políticos. O sea, no le creen a la bióloga, no le creen al parasitólogo, no le creen al médico, no le creen a la médica, a la enfermera, a la especialista. Ajá, dudan de ello. No sé si eso sea algo como que ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya sabe, como en el siglo XIX, que se creía que los doctores eran matasanos, no sé. Pero ahora se supone que se ha invertido en ciencia, o muchos años se invirtió en ciencia y se ha invertido en ciencia. Hay instituciones que se dedican a la investigación, a la ciencia, a elaborar fármacos, a elaborar... Y sí, yo puedo estar de acuerdo en que las farmacéuticas pues no son muy buenas. Yo estoy de acuerdo en que no todas las investigaciones científicas son tan buenas. Ahí está el caso de Monsanto. Es decir, sí, pero también nosotros tenemos aquí profesionales que hacen bien su chamba y que se han matado estudiando y no les estamos creyendo. ¿Por qué la sociedad no les está creyendo? Además me llama mucho la atención que hay uno que otro mexicano que dice que el COVID-19 no existe. Entonces sí, como que, bueno. Y sumado al hecho de que me llama muchísimo la atención que no ha cerrado la frontera con Estados Unidos. Eso sí me llama muchísimo la atención. Obviamente sí sé que eso afectaría muchísimo la economía, pero no sé hasta qué punto haya sido prudente que López Obrador haya privilegiado un poco el interés económico sobre el interés social. Eso es lo que me llama la atención. Es como si tuvieses un vecino, como si tu vecino tuviese tuberculosis, pero tú lo ves, lo saludas, incluso hasta la abrazas y no tomas las precauciones para evitar que te contagien. Entonces, así es como yo veo las cosas. Uno como historiador lo tiene presente todo el tiempo porque creo que en la historia nos han enseñado que pues existió la peste bubónica, que hay pandemias, en África todavía se mantiene la pandemia del ébola, el H1N1, o sea, creo que la historia del mundo ha estado marcada por pandemias, que ha desarrollado prácticas culturales así como de higiene. Incluso las medidas de higiene fueron cambiando precisamente por las situaciones de insalubridad en las ciudades o precisamente las pandemias, ¿no? Entonces yo creo que pues no era raro que ocurriera una pandemia de estas, sabiendo que pues han ocurrido pues en otros siglos, en otros tiempos. Entonces creo que lo más difícil, como ahorita yo creo que como personas del siglo XXI, es afrontar la pandemia, porque una cosa es saberlo, pero ya otra cosa es afrontarlo. Entonces creo que hace como 3 días vi un documental sobre Ana Frank, que entonces habla sobre el holocausto nazi. Y es muy chistoso porque pues hay mucha gente que duró confinada durante muchos años, precisamente para preservar su vida. Y es difícil porque pues ahorita todo el mundo está confinado y le es muy difícil mantenerse encerrado. Entonces creo que el ser humano desde hace mucho tiempo atrás ya estaba creo que está preparado para ese tipo de cosas, pero ya en nuestro caso es afrontarlo, ¿no? Vivirlo, que es lo difícil. A ver, nadie nos preparó para una pandemia. No es como que tengamos que ser súper productivos y hacer muchas cosas, pero tenemos la oportunidad de hacerlo. Y no siempre la tenemos. De hecho, yo hace años que no la tenía. Entonces, hay que aprovecharla. No tenemos la obligación de hacerlo, pero sí la oportunidad. Esta pandemia ha tenido posibilidades como ninguna otra pandemia, eso es evidente. Es decir, la posibilidad de conocer, de tener la información cercana, de estar en contacto con otras personas a través del aire y de verlos en una pantalla o de leerlos en un mensaje, o sea, es una...
es una posibilidad que no había habido nunca en el mundo, ni siquiera, si acaso lo más cercano que fue lo del H1N1, no había esta forma de información, este boom de información. Claro, tiene todo el problema del Internet, de las redes sociales, que es la sobreinformación o las malas informaciones o las desinformaciones. Creo que el trabajo no solo de literato, sino de científico social, debería estar también encaminada desde el aspecto de la educación a enseñar a discriminar la información, a valorar las fuentes, a aprender a leer las noticias, los periódicos. No sé, son muchas cosas que me hacen reflexionar desde una perspectiva de relaciones internacionales como a nivel personal. Y a pesar de que es algo muy fuerte y muy feo, a nivel individual agradezco poder tener esta oportunidad de haber vivido las cosas como se dieron, porque pues digo, no cualquiera tiene la oportunidad de vivir en medio de una pandemia internacional en 2 días, en 2 países, intentando escapar de uno, y todas las cosas que viví, pues nunca se me van a olvidar. Yo estoy con un temor de volver a estar en otra experiencia similar. Y ese temor va a estar ahí en otra oportunidad que haya de tener una experiencia de movilidad, de estancia, va a estar ese temor ahí. No sé qué pueda pensar o hacer o decidir en ese momento, pero por lo pronto ese temor ahí está. Definitivamente tenemos que regresar a mirar al campo, ¿no? O sea, eso es algo como muy importante. Hay poca gente que se dedica ya y pues es algo fundamental, ¿no? Entonces, si la gente no regresa a cultivar, como dirían, ¿quién nos va a dar de comer? La vida va a cambiar bastante de como la conocemos, ¿no? Creo que este hecho de distanciamiento social ya llegó para quedarse. Y algo que era antes tan importante y tan común como un abrazo, pues ahora adquiere dimensiones antes inesperadas, ¿no? Pues tal vez no, pero por si acaso, pues cuídate y toma las medidas, porque eso es lo que está pasando. Y si esto es un teatro, pues actúa, métete. Si esto es un juego, pues ponte a jugar, ni modo, no tienes de otra.